Use las emociones como un indicador, más no como una guía. Una de las maneras en que podemos usar nuestras emociones para bien, una vez que hayan aprendido a identificarlas, es determinar qué nos revelan acerca de cuán alineados están nuestros corazones con el del Señor. El problema con las mujeres de voluntad débil de Éfeso era que se dejaron llevar por sus pasiones. Ellas tenían el mal hábito de dejar que sus emociones guiaran sus comportamientos. Sin embargo, las emociones fueron creadas para funcionar como un indicador y no como una guía. Son como los indicadores del tablero de un coche, no su volante. El tablero nos brinda información sobre cómo está funcionando el vehículo, qué sucede bajo el capó, los niveles del líquido, si las puertas están abiertas o los cinturones de seguridad están abrochados, la presión de la llanta, la temperatura del motor y las necesidades del mantenimiento. Del mismo modo, nuestras emociones proporcionan una información valiosa sobre nuestra condición espiritual. Suelen ser más fidedignas que nuestros pensamientos a la hora de decirnos qué valoramos, qué creemos y cuánto valoramos lo que creemos en estas cosas. Le propongo un ejemplo para mostrarle lo que quiero decir. Supongamos que se le cae al piso una taza de uso diario y se rompe. Probablemente se sienta molesta. No obstante, si se le cayera o rompiera una taza irreemplazable del juego que le dio su abuela, sus sentimientos serían mucho más fuertes. Sentiría más profundamente la pérdida porque valora mucho más ese objeto. O supongamos que un extraño en la calle le dice algo desagradable, es probable que se sienta irritada y algo ofendida. Sin embargo, si su padre le dijera algo desagradable, sus emociones serían mucho más intensas. Se sentiría profundamente herida. Sus emociones serían más fuertes porque valora mucho más la relación con su padre que con el extraño. ¿Puede ver cómo las emociones están conectadas con el valor que deposita en el objeto de la emoción? Mateo 6:21 dice: porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Casi todos reconocen que hay algo que no está bien cuando las esposas aman más a sus perros que a sus maridos, o cuando los papás están más emocionados por sus partidos de golf que por pasar tiempo con sus hijos, o cuando un novio está más preocupado por su coche dañado que por su novia lastimada. En las relaciones, nuestras emociones hablan más fuerte que nuestras palabras. Las emociones también son un buen indicador del estado espiritual de una persona. Si digo que amo la Biblia, pero nunca me siento con deseos de leerla, entonces realmente no la amo tanto como digo. Si el juego del campeonato me causa más conmoción, pero nunca me siento conmovida en el momento de adoración, mis emociones indican que el campeonato ocupa un mayor lugar en mi corazón. Las emociones no solo nos muestran qué cosas valoramos, también nos indican en qué creemos. Nuestros sentimientos dicen mucho sobre lo que sostenemos que es cierto. Supongamos que una colega pasa por un lado suyo sin notar su presencia ni saludarla. Si usted cree que la está menospreciando, se sentirá ofendida. Pero si cree que está estresada a causa de un plazo de entrega apremiante, sentirá empatía por ella. O digamos que la invitan a una fiesta. Si cree que la fiesta será divertida, se sentirá emocionada y expectante. No obstante, si cree que va a tener que soportar las conversaciones aburridas y que sus parientes la interroguen incansablemente sobre su estado civil, quizás se sienta reacia a asistir. En ambos escenarios, sus sentimientos derivan de sus creencias subyacentes. Sus emociones y deseos le indican lo que verdaderamente aprecia y cree. Como escribió Matthew Elliott, la emoción no es un reflejo ilógico, poco confiable y caprichoso. Las emociones traspasan todas nuestras conversaciones, todos nuestros puntos de vista y nos llevan justo a la verdad de la cuestión. Por ejemplo, Vicky sabe que la Biblia enseña que la inmoralidad sexual y las impurezas no son propias del pueblo santo de Dios, Efesios 5:3. Sin embargo, la escena de sexo del programa de HBO de la semana pasada se ha quedado dando vueltas de manera tentadora en su mente. Tiene ganas de mirar el próximo episodio. No solo eso, está deseando al chico seductor en la iglesia y fantaseando para reproducir la escena en la cama con él.
Sus fantasías emocionales la intrigan y la excitan. ¿Qué nos revelan las emociones y los deseos de Vicky sobre sus verdaderos valores y creencias? Estos nos indican que su pasión por la gratificación sexual es mayor que su pasión por Dios. Ella obtiene más placer de su imaginación que de amar al Señor. Su deseo de Dios está varias muescas más abajo en la escala. Para colmo, no cree que llenar su mente con imágenes sexuales ilícitas, fantasear y desear a los muchachos sea tan malo como Dios dice que es. Vicky afirma que ama a Dios y cree que la Biblia es su palabra, pero sus emociones indican la verdad sobre lo que realmente valora y cree. El problema de Vicky es que ha permitido que sus emociones guíen su comportamiento. Recuerde, las emociones fueron creadas para funcionar como indicadores y como guías. Si Vicky comprendiera esto y se tomara el tiempo para evaluar sus emociones, podría obtener información valiosa sobre la condición de su corazón. En lugar de permitir que sus emociones la lleven en la dirección equivocada, podría usar esta información para tomar decisiones correctivas y caminar en la dirección adecuada. Como señaló el autor John Bloom, Dios diseñó sus emociones para que sean indicadores, no guías. Ellas fueron creadas para brindarle información, no para darle órdenes. El patrón de sus emociones, no las inducidas por la cafeína y la privación del sueño, le proporcionará, el patrón de sus emociones, no las inducidas por la cafeína o la privación del sueño, le proporcionará una lectura acerca de dónde está puesta su esperanza, porque ellas están conectadas con lo que creemos y valoramos y en qué medida. Por eso, emociones como el deleite en Salmo 37:4, el afecto en Romanos 12:10, el temor en Lucas 12:5, la ira, Salmos 37:8, el gozo en Salmos 5:11, etc., son tan importantes en la Biblia. Las mismas revelan dónde está puesto su corazón, en qué confía y a qué le teme. Las emociones me dan la oportunidad de evaluar y comprender qué está sucediendo en mi corazón. ¿Qué está provocando esa emoción? ¿Estoy sintiendo lo que Dios quiere que sienta? ¿Valoro lo que Dios dice que debo valorar? ¿Creo en lo que Él dice que es verdad? ¿Siento como Dios siente? ¿Deseo las cosas que Él dice que son valiosas? No solo debo tener los sentimientos correctos, sino además debo sentirlos con la intensidad adecuada. Quiero experimentar los sentimientos que Dios dice que debo tener con la intensidad que Él dice que los debo sentir. Por lo tanto, no debería meramente disgustarme el pecado, debería aborrecerlo. Si descubro que no es así, puedo usar esa oportunidad para correr hacia Dios y pedirle que me ayude a corregir mis valores, creencias y emociones. Aconséjese sabiamente a sí misma. Cuando entendemos que las emociones revelan nuestras creencias y valores, podemos llegar a la raíz de las emociones mal orientadas e identificar las creencias y valores que subyacen tras los sentimientos impíos. Si bien es verdad que no podemos cambiar nuestras emociones directamente, podemos comenzar por abordar toda creencia y valores defectuosos que alimentan de manera negativa nuestras emociones. Así es, necesitamos escuchar con atención a nuestras emociones. Sin embargo, el problema radica en que la mayoría de nosotras se detiene ahí. Dejamos que nuestras emociones sean las que hablen. Escuchamos, pero no les respondemos. No aconsejamos a nuestro corazón con la verdad. Martin Lloyd-Jones preguntó, ¿somos conscientes de que gran parte de nuestra infelicidad en esta vida se debe a que estamos escuchándonos a nosotros mismos en vez de dialogar con nosotros mismos? ¿Recuerda cuando hablamos sobre cómo los pensamientos pueden perjudicarnos? Lo mismo puede suceder con nuestros sentimientos. Una de las mejores maneras de entrenar nuestras emociones es hablándoles palabra de verdad, tal como lo hacemos con nuestros pensamientos. El rey David también tenía el hábito de hacer esto. Los salmos proporcionan docenas de ejemplos en los que él se dice a sí mismo
cómo debe sentirse y por qué debe sentirse de este modo. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Salmo 62:5. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. Salmo 116:7. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Alaba, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. David tenía el hábito de aconsejarse a sí mismo de manera devota, especialmente durante las noches en que permanecía despierto y sus emociones parecían abrumarlo. Aún de noche me reprende mi conciencia, Salmo 16:7. Cada vez que sus emociones estaban fuera de control, David se decía a sí mismo unas palabras de ánimo para acordarse de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y qué ha prometido Dios hacer? Sus emociones estaban enloquecidas. Se sentía abrumado por el desánimo y la derrota. No obstante, en lugar de dejar que sus emociones le hablaran, él las reprendía. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David hizo una pausa y se dijo, espera un minuto, alma mía, estás perdiendo la perspectiva, necesito recordarte cuál es la verdad. Él se tomó a sí mismo de la mano, se dirigió a sí mismo, se cuestionó a sí mismo, se predicó a sí mismo y se exhortó a sí mismo. En lugar de escuchar a sus emociones de manera pasiva y permitir que éstas lo hundieran, luchó contra aquello que sus emociones le decían y les habló con la verdad.